Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el espacio de la entrevista, donde reconocemos a todas las voces. Este es el tema del cual hoy estaremos platicándole durante los próximos 15 minutos. ¿Quién vive? Es una novela histórica de corte gótico, quebrada y escrita en dos épocas. La época histórica, que comprende de 1793 a 1855, y la época actual de 1980 a 2010. Es la vida novelada de Francisco Javier Gómez Bello, general de brigada, presbítero, que participó en la consumación de la independencia y fue héroe en la villa de Córdoba en mayo de 1821. La novela le llevó al escritor 8 años de trabajo e investigación. El libro ya fue presentado en la ciudad de Alto Tonga y se va a presentar también aquí en Jalapa el próximo 18 de marzo. Hay invitaciones también para otras ciudades importantes del estado y también de la República Mexicana para que se presente esta obra literaria. Para hablar del tema, para que nos describa quién es el personaje y la trascendencia histórica que tiene, se encuentra con nosotros Fernando de la Luz. Él es el escritor que nos viene a hablar precisamente de quién vive y parte de su obra, que se describe en novelas, en ensayos, en poesías, en muchas otras cosas. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues aquí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos partir, ¿no?, con muy buena brújula, con muy buenas coordenadas, porque quisiéramos saber un poco de la vida de Fernando de la Luz, que es respaldada por publicaciones como libros, ensayos, cuentos, poesías, novelas. Esta misma pasión, maestro, por las letras ha marcado un destino en la literatura. Pero ¿cuáles fueron los inicios? Platiquemos al respecto, por favor. Bueno, de hecho, yo estudié ciencia política, ¿no? Incluso puedo decir que soy de la generación del famoso 68. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues siempre he sido inquieto en ese sentido, pero pues la literatura ya era algo un poquito que se trae en la sangre, en las venas, ¿no? Yo me daba por escribir poesía, ensayo, cuentos, ¿no? Pero ya de manera así formal, digamos, mi primer libro así, fue De la Tierra Húmeda, que es una colección de 17 cuentos de la región de Alto Tonga, Veracruz, ¿no? Posteriormente hubo un segundo libro de cuentos que se llama La Casa de las Amazonas, porque estas son 18, pero son puros cuentos de mujeres, son historias de mujeres. Hay poesía, y ya así en forma más extensa, pues este libro, ¿no? Esta primera novela que se llama precisamente ¿Quién vive? Porque un poco la idea es quién era, ¿no? ¿Qué hacía? Porque es paradójico, por ejemplo, en el mismo Alto Tonga, la mayoría de la gente ¿No conoce el personaje? No conocen el personaje, ¿no? Hay una calle ahí en Rayón e Hidalgo, en la esquina, ahí hay una placa que dice: en esta casa nació el insurgente, ¿no? Él nunca fue insurgente, para empezar, ¿no? Él fue del ejército trigarante, ¿no? Insurgente nunca fue. Pero bueno, él ahí nació, incluso sus restos están ahí pegaditos en la iglesia, en Santa María Magdalena. Y es algo que no sabemos. Y lo ignoramos, ¿no? Incluso pues la hacienda que está ahí cerca, Santa Cruz, él no nació ahí, él nació ahí en el pueblo, pero pues fue de su propiedad, ¿no? Entonces, generalmente todo eso lo ignora uno, ¿no? Y inicialmente, pues es una cosa muy curiosa, que cuando fue gobernador del estado, don Adalberto Tejeda, él expidió un decreto en que dijo, no, de aquí para adelante no va a haber escuelas, congregaciones, lugares públicos que lleven un nombre de tipo religioso. Entonces esa congregación se llamaba la Congregación de la Santa Cruz, o Santa Cruz. Hasta la fecha mucha gente dice, ¿a dónde vas? A Santa Cruz, ¿no? Entonces le quitó el nombre de Santa Cruz para ponerle el de Francisco Javier Gómez, ¿no? Curiosamente le quitan un nombre religioso y para ponerle el nombre de un presbítero, ¿no? De una gente que murió siendo sacerdote, ¿no? Platíqueme, Fernando, ¿qué maestros
me dice usted que es de la generación combativa de los estudiantes del 68. Así es. Una generación que, bueno, por sí sola tiene a muchos destacados académicos, escritores, periodistas que han trazado, ¿no?, distintas generaciones. Pero, ¿quiénes lo inspiran a usted? ¿A quién empieza a leer o a quién empieza a consumir sus trabajos por vez primeras? ¿Quiénes son los que le inspiran para adentrarse, escribir y trascender, ¿no?, en el mundo de la literatura? Claro, bueno, yo creo que pues los clásicos nuestros, ¿no?, de la literatura mexicana, en mí fueron decisivos. Rulfo es uno de mis autores favoritos. Predilectos. Juan José Arreola, como un poco también Carlos Fuentes, ¿no? Pero, y luego, bueno, mujeres tan famosas como Rosario Castellanos, con su obra maravillosa, ¿no? La otra que es también Elena Garro, es su libro famosísimo de Los recuerdos del porvenir, ¿no? Este tipo de historias me impactó siempre mucho, me gustó mucho el estilo, ¿no?, rulfiano, por decir. Una de las cosas que me maravillaban a mí, por ejemplo, hasta la fecha, de Arreola, por ejemplo, La Feria. Digo, La Feria es un libro precioso, maravilloso, pero pues muchas veces pienso yo que, por ejemplo, los jóvenes que toda su vida nacen, crecen y viven, por ejemplo, en una ciudad como la de Ciudad de México, pues tienen muy poca relación, ¿no?, con el campo, con nuestros campesinos, con nuestra campiña, con los pueblos de provincia, ¿no? Porque estar leyendo a Arreola es estar viendo eso, ¿no? Cuando él dice... La realidad del campo. La realidad del México. campo y del México de los 30s, 40s, en el caso de la feria. Pero es muy hermoso que él habla, por ejemplo, del barbecho, del primer fierro, el segundo fierro, la segundada, ¿no? Y si uno no está familiarizado con esos términos, con esos términos, pues difícilmente lo disfruta uno, ¿no? Bueno, a mí es uno de los libros que más he disfrutado en ese sentido, ¿no? Porque yo siempre desde muy joven me gustó muchísimo, pues, convivir con el campo, con la gente del campo, ¿no? Incluso yo, más joven, tuvimos por ahí un ranchito de vacas, ¿no? Ordeñaba, y incluso yo mismo inseminaba, ¿no?, los animales, y lo mismo sé sembrar papa que maíz, que cosas de ese tipo, y siempre me gustó mucho, ¿no?, meterse en todo esto, ¿no? Ahora, ¿Quién vive? Es su más reciente obra y es el motivo por el cual nos está visitando aquí en la capital del estado de Veracruz desde hace mucho tiempo, que usted radica en la Ciudad de México. Platicábamos hace unos minutos en el camerino que pues era un ir y venir constante, muchas veces de Alto Tonga a Jalapa, pero radicado como tal en la capital del estado de Veracruz, ¿no? Sí, en Alto Tonga. Ahora sí me gustaría que nos describiera quién es Francisco Javier Gómez Bello, protagonista principal de esta novela que usted está presentando el día de hoy y que lo va a hacer el próximo domingo. Sí, Francisco Javier Gómez era, como ya lo dijimos hace un momento, originario de Alto Tonga. Era hijo de español, era hijo de un español. Su padre se llamaba Pedro Gómez, de Málaga, y de mexicana. Su madre se llamaba Francisca Bello. Y lo más curioso, bueno, aparte del tiempo que me llevó la investigación, yo no tenía idea cuando empecé que al final me iba a enterar que este señor venía siendo mi tío tatarabuelo, o sea, porque él era primo hermano de mi tatarabuelo, ¿no?, así en línea directa. Y es un personaje, pues, famoso realmente, porque sí, él en el año de 1816 ingresó en las famosas milicias urbanas virreinales. O sea, esto en nuestros pueblos, por ejemplo, Alto Tonga, Perote, Tlapacoyan, Jalacingo, se hablaba mucho, por ejemplo, de los libres, ¿no? Jico, las ciudades aquí aledañas, por ejemplo, a Jalapa. Esto se da porque a raíz del estallamiento de la Guerra de Independencia con Hidalgo, con Morelos, cuando en 1812 se lleva a cabo en Cádiz, en España, la famosa Constitución de Cádiz, pues van muchos novohispanos como diputados a esta Constitución. Entonces, uno de los reclamos lícitos de ellos era, bueno, ¿qué pasa en Nueva España, por ejemplo?
A nuestros pueblos llegan el ejército virreinal y acaba con todo. Después vienen los nacionales. Menciona usted que hay una cercanía muy, muy fuerte, un lazo de amistad, un lazo fuerte entre el protagonista de la novela también y el presidente Guadalupe Victoria y José Joaquín Herrera. Platíquenos al respecto. Sí, sí, claro. Con José Joaquín Herrera, bueno, porque desde que Francisco Javier Gómez ingresa a estas milicias urbanas virreinales, después él se queda ya en lo que es el ejército virreinal, y ellos eran parte de la milicia en esa época, ¿no? Con Guadalupe Victoria, pues es diferente, porque él aparece en 21, ¿no? A raíz de que se proclama el plan de Iguala. Él, que se había un poco escondido como un año y medio, ¿no? Aquí en el estado de Veracruz, reaparece y es cuando tiene contacto con Francisco Javier Gómez, ¿no? Hay muchas cosas de leyenda, de esas, la famosa tradición oral que se pasa de padres a hijos. En el municipio de Alto Tonga tenemos una congregación muy a la parte final del municipio, que linda casi con Misantla, que se llama Guadalupe Victoria, la congregación. Y hay quienes dicen que se llama Guadalupe Victoria porque ahí se escondió Guadalupe Victoria, y que quien lo escondía o lo tenía era Francisco Javier Gómez, ¿no? Esto, claro, esto fue después de que Iturbide sube como emperador y manda a apresar a varios insurgentes. Guadalupe Victoria nunca estuvo de acuerdo con Iturbide, salen de la cárcel y huyen y se viene para acá. Pues este libro se está presentando el próximo domingo aquí en la capital del estado de Veracruz. Es un trabajo que le llevó, aquí nos comenta, 8 años en el cual estuvo investigando al presbítero, al general. Así es. Y al final de cuentas, al tío tatarabuelo, ¿no? Vaya sí, sorpresa, claro. que se lleva usted cuando recibe. Y finalmente se ha culminado en una novela de 16 capítulos y 625 páginas. ¿Ya está a la venta? Sí, ahorita solo en las presentaciones, ¿no? Porque en este caso yo tomé la decisión de hacerla de autor-editor, ¿no? Esa fue la decisión que tomé, y se vende en las presentaciones nada más. ¿Dónde va a ser la presentación? ¿Aquí en Jalapa? ¿A qué hora? ¿El lugar, por favor? Y la invitación para quien nos ve y nos escuche. Va a ser aquí en el Centro Recreativo Jalapeño, que está en la calle de Jalapeños Ilustres, a las 5 de la tarde. El próximo domingo. El próximo domingo 18. Tenemos escasamente 1 minuto y medio ya para finalizar esta plática, pero cada vez que usted habla de Alto Tonga, hasta la cara le cambia, se le ilumina. ¿Qué afectos guarda en su mente y en su corazón de esta ciudad? Pues yo creo que todos, ¿no? Desde niño, pues tiene uno todos los recuerdos de lo que es un pueblo. Y además, bueno, todas mis raíces, mi familia, todas pues son de Alto Tonga, desde el siglo XVII, ¿no? O sea que mi padre nació ahí, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, ¿no? Incluso se conserva la casa que la construyó el tatarabuelo y ahora es de mis hermanas, pero era la casa paterna, ¿no? Ahí está. Pues ahí está, que sea un pretexto, un muy buen pretexto para conocer quién vive, para adquirir esta obra, para aprender, para saber más acerca de este personaje que nos está hoy describiendo Fernando de la Luz. Y nosotros agradecemos mucho que esté esta noche con nosotros platicándonos al respecto de este trabajo en el cual se ven culminadas pues, muchas jornadas, muchos momentos de decir, no va por ahí la investigación, iniciamos nuevamente. Yo creo que son muchos procesos que llevan, ¿no? Hubo muchas, echar reversa, ¿no? Y volver otra vez a empezar, porque había mucha información, de esta información así, pues de tradición oral, ¿no? Pero textos escritos. Bueno, llegué a conocer a muchos tataranietos del personaje, ¿no? Que es increíble ver todas las gentes que descienden de él. Él nomás tuvo una hija y después tuvo 9 nietos. Y de estos 9 nietos, bueno, pues hay muchos personajes en la vida actual en México que son descendientes de él. Pues muchísimas gracias. Nos deja un muy buen sabor de boca y sobre todo la invitación para adquirirla y para leer y conocer quién vive es precisamente la voz
de Fernando de la Luz, quien nos está haciendo esta invitación para saber al respecto quién es Francisco Javier Gómez Bello. Muchísimas gracias, maestro, por estar esta noche con nosotros. No, al aquí en contrario, el espacio muy de la amables. entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos del otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.